Seguimos en Televisión Pública Noticias Internacional y ahora sí vamos a introducirnos en el tema Venezuela, que tiene muchas aristas por lo que está pasando y por lo que puede venir, porque hay incertidumbre en un montón de cuestiones vinculadas. Leti, empezamos con una breve introducción y enseguida empezamos a ver a los protagonistas. Sí, así es. Bueno, varias cosas para decir de todo lo que ha pasado en materia en Venezuela en estos últimos días, ¿no? Por un lado, los prisioneros políticos que siguen liberando muy a cuentagotas. Sí. El encuentro entre María Corina Machado y Donald Trump, que era muy esperado. Bueno, además le dio la medalla, se habló mucho de la medalla del Premio Nobel de la Paz. Después habló, de hecho, incluso Machado, que lo vamos a comentar luego también habló, por supuesto, el propio Donald Trump, y diría que la parte principal tiene que ver con todas estas dudas que venimos contando, Dani, acerca de cómo es este vínculo entre Estados Unidos y el gobierno o la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ¿no? Que por un lado se juntó con el director de la CIA, ¿no? Que esto, bueno, por supuesto fue noticia, pues se juntó en Venezuela con él. Y ya había hablado por teléfono con el propio Trump. Exactamente, y podemos decir que los dos hablaron muy bien uno del otro, ¿no? Sí. Porque un Trump que dijo, bueno, es una mujer muy agradable o algo por el estilo, y lo mismo hizo también posteriormente Delcy Rodríguez al decir que tuvieron una conversación muy respetuosa. Empezamos a ver y escuchar a los protagonistas y lo hacemos con María Corina Machado, la líder de la oposición, la Premio Nobel de la Paz. Hoy había estado ya con Trump, pero hoy, ¿qué dijo Corina Machado? Por supuesto que insistí en mi deseo de regresar a Venezuela lo antes posible, y lo voy a hacer. Voy a regresar a Venezuela lo antes posible. Y evidentemente fue un tema que discutimos y todo lo que ello implica. Pero no soy solo yo, son millones de venezolanos, otros compañeros, líderes políticos de otros partidos que también quieren hacerlo. Hay que vivir esto para valorar la libertad. Y la verdad es que si hay algo que yo tengo que hacer es darle las gracias y pedirle perdón a mi familia, porque hay que ver lo que esta experiencia les ha traído, ¿no? A todos, a las familias de todos los que estamos involucrados en esta causa, ¿no? No es solo la mía. Yo hablaba ayer con la madre de un muchacho que liberaron y la verdad es que es admirable. Y cuando he hablado con cada uno de los presos liberados, es tanta la admiración, porque los que me dicen es, lo volvería a hacer, María Corina. Antes de saludarme, lo primero que me dicen, quiero que sepas, lo volvería a hacer. Y después, te adoro, te quiero, no sé cuánto me muero por verte. Pero lo primero es, quiero que sepas, lo volvería a hacer. Yes. Esto es lo que decía hoy María Corina Machado, que dice también que ella cree que Venezuela está en camino hacia una verdadera transición. Ahora vamos a ver a la propia Corina Machado, pero instantes después de su reunión en la Casa Blanca en Washington con Donald Trump. Le transmití con precisión el compromiso que hay en la sociedad venezolana para luchar a favor de una transición que permita no solamente construir instituciones democráticas sólidas, estables, sino también atender lo más importante, que es nuestra gente. Claro que sí. No solamente en materia de libertades, liberación de presos políticos, garantías a la libre expresión, la libertad de movimiento, de organización, pero también la atención de la enorme crisis humanitaria que hay en Venezuela. Me impresionó mucho lo claro que está, cómo conoce la situación en Venezuela, cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela. Pueden tener la seguridad que el presidente Trump está comprometido con la libertad de todos los presos políticos en Venezuela y con la libertad de todos los venezolanos. Allí estaba entonces la propia María Corina Machado, después de reunirse con Donald Trump, una reunión que los mantuvo a solas durante un largo rato. Sí, a solas, bueno, y esas palabras que le dedicaba a Trump, a quien decíamos, recordamos también que le entregó directamente la medalla del Premio Nobel de la Paz, se lo dio incluso enmarcado y todo, y el propio Trump, que habló posteriormente después de ese encuentro, decía, yo tuve una reunión con una persona que le tengo mucho respeto, ella tiene mucho respeto por mí y por nuestro país. Realmente ella es una muy buena mujer. Esto posteaba Donald Trump,
posteriormente a la reunión. Recordemos que todo esto se da en un contexto en el cual, posterior a la detención de Maduro, bueno, había muchas dudas de qué iba a pasar o cómo iba a ser justamente ese gobierno de transición, y en un comienzo sorprendió que Trump dijo, es una gran mujer, pero todavía no hay que ir a otro lado, y bueno, lo que se conoció después es que parte de la estrategia estadounidense fue justamente negociar o acordar, o lo que estamos viendo ahora, cooperar, la palabra que quieran elegir, con Delcy Rodríguez, con quien, decíamos antes, hablaron también por teléfono. Una Machado que lo que también planteó es, bueno, que sea el régimen el mismo que termine con el régimen, claro, ¿no? Refiriéndose a que avance con la liberación de presos políticos. Importante, Leti, lo que dijo Corina Machado con respecto a Delcy, ya que lo acabas de mencionar, porque aclaró entre las declaraciones que hizo hoy, dijo textual Corina Machado, Delcy Rodríguez no es que está colaborando con Estados Unidos, está recibiendo órdenes de Estados Unidos. Sí, bueno, y un poco lo que decíamos, ¿no? En ese contexto de, después del llamado telefónico que Trump habló, dijo que estaban cooperando, que estaban trabajando muy bien con Delcy Rodríguez, y Delcy Rodríguez a su vez que también postea en sus redes sociales y también lo dijo, que había sido una conversación larga y muy respetuosa. De hecho, se había dado unas horas después de que Nicolásito, el hijo de Nicolás Maduro, transmitiera al menos una información que sostiene que es del propio Maduro a través de sus abogados, que decía confíen en Delcy Rodríguez, digamos, como en ese contexto, bueno, una Delcy Rodríguez que se la vio bastante más amable y bajando un poco la narrativa que habíamos visto al comienzo de los primeros días con respecto a Trump. Y a la par, Dani, otras cuestiones que también se van conociendo, bueno, decíamos, una de ellas, por supuesto, la que tiene que ver con la liberación de presos políticos. Sí. Si bien lo que dice el gobierno de Delcy Rodríguez es, bueno, nosotros venimos haciendo estas liberaciones, porque después de julio del 2024, que es cuando se llevan adelante sobre todo a la gente que estaba manifestando o dirigentes opositores, decíamos que se calculaba que más de 2.000 personas había presas y bueno, a lo largo de un año fueron haciendo liberaciones, ¿no? Pero lo cierto es que estas liberaciones que se espera que se sigan dando y que se van dando muy a cuentagotas, se dio en el mismo contexto en el cual desde Estados Unidos decía esto se va a hacer, ¿no? Sí. Entonces nos vamos enterando un poco de lo que dice Estados Unidos y después lo que dicen desde Venezuela. En ese contexto también habló de una reforma a la ley de hidrocarburos, que esto posiblemente lo vamos a conocer más en detalle en los próximos días, pero también es un factor muy relevante, porque esto se da también en el contexto en el cual Trump se ha reunido con los petroleros, ¿no? A quienes les dice que se necesita una inversión de $100.000 millones, sobre todo en lo que tiene que ver con la infraestructura petrolífera en Venezuela, ¿no? Que lo venimos contando. Sí, bueno, ya que mencionaste el tema de prisioneros, por supuesto los argentinos seguimos muy pendientes después de la liberación del argentino israelí, que por otra parte ya está en Israel y que ha hecho algunas manifestaciones limitadas sobre lo que sufrió y lo que sufrió su socio en las cárceles. Hay otros 4 argentinos que estamos esperando que los liberen. Sí, así es. Decíamos que de los más de 800 personas que fueron en la cárcel, digamos, más de 70 eran extranjeros. Así que, Dani, no es, lamentablemente digo, no es solo la Argentina, sino son varios países que todavía están esperando que liberen justamente a quienes, bueno, por supuesto los venezolanos de Venezuela y en este caso de Argentina que decías, pero bueno, hasta ahora sin ninguna novedad, porque además es muy bajo. Si decíamos que son más de 800, y Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, que dijo, bueno, vamos a liberar un número importante. Bueno, ¿qué número es importante? Por ahora no está ocurriendo. Es muy bajo aún y, por supuesto, lo que están pidiendo es que sean liberados todos los presos políticos. Y además, los venezolanos que están en la Argentina permanentemente dicen que mientras hay liberaciones, hay nuevas encarcelaciones por cuestiones básicas, como por ejemplo que te frenan, te miran el celular y si tenés un meme, un WhatsApp, hasta un signo de que estás contento porque lo apresaron a Maduro, por cualquiera de esos motivos te lleva preso. Sí, totalmente. Y a la par, Dani, los propios familiares, esperando, que eso es una imagen muy impactante, incluso con carpas en algunos de los centros de detención, esperando afuera de las cárceles, porque bueno, pueden ser liberados en cualquier momento o no hasta ahora, como decíamos, porque se siguen dando las liberaciones, pero de forma muy lenta. Por otro lado, un Donald Trump que festejó hasta con la canción, el reggaetón conocido de la gasolina, la baja del precio del petróleo, que bueno,
bueno, decíamos justamente la decisión de Delcy Rodríguez, que ella misma dijo, vengo con la reforma de la ley de hidrocarburos, con Trump que se reunió con los petroleros que dicen que van a invertir con 100.000 millones de dólares. Recordemos que era Chevron quien era la única empresa petrolera estadounidense que seguía con licencia para trabajar en Venezuela. Lo que dice Trump es que van a empezar a llegar las otras empresas estadounidenses, ¿no? Recordemos que se calcula que actualmente produce más de 1 millón, un poquito más de 1 millón de barriles diarios. Que podría producir mucho más. Mucho más, de hecho, bueno, son 3 o 4 millones diarios que llegó a producir. No es el más bajo de lo que llegó a producir en algunos años, que estaban en torno a los 300.000, muchísimo más bajo. De hecho, por ejemplo, si lo comparamos, bueno, siempre se recuerda, ¿no? Venezuela es quien tiene más reservas de petróleo en todo el mundo, sí. pero, por ejemplo, quien más produce es Arabia Saudita, que llega a producir 10 millones de barriles diarios, y porque hay un límite de la OPEP, ¿no? Más allá de que, por supuesto, hay diferencias, no es lo mismo el costo de extraer el petróleo, que es más pesado en el caso venezolano que en el caso de Arabia Saudita, pero bueno, se da en todo ese contexto en la baja del precio del petróleo, que Trump lo celebró, como te decía. Tal cual, y no pudo celebrar por tanto tiempo Trump, porque después, por el conflicto iraní, del cual venimos hablando detalladamente, volvió a subir el precio del petróleo. O sea, baja por lo de Venezuela, sube por lo de Irán. Sí, totalmente. Lo de Irán había generado también muchas especulaciones, bueno, porque también, por supuesto, es uno de los países que entre los que más reservas tiene de petróleo en todo el mundo. Bueno, veremos ahora qué pasa, así como dijo también Trump, bajan efectivamente las protestas, sobre todo la represión y también las ejecuciones en Irán, qué impacto puede llegar a tener. Bueno, seguiremos con los dos temas y con otros que enseguida traeremos a la pantalla y que nos anticipa Félix Taylor.